Muy buenos días a todas, todos, todes. Antes que nada, quiero agradecer esta invitación a ser partícipe de este diálogo que pone el énfasis en la importancia de la educación artística como herramienta de transformación social. Considero que es fundamental la generación de espacios como este que permitan este tipo de encuentros donde el arte no se piensa solo desde su concepción como una propuesta estética, sino que toma en cuenta el impacto social, humano y político que puede generar en la comunidad. En esta ocasión me permitiré compartir algunas reflexiones en torno a la danza como lenguaje de transformación e inclusión social en espacios comunitarios. Voy a hablar de la danza, pero evidentemente se aplica a cualquier otra disciplina artística. Decidí hacerlo en la danza porque es a lo que me dedico y es el arte que conozco más profundamente. Además de que generalmente la danza siempre ha estado, por así decirlo, en un segundo plano en relación con otras artes como la música, la pintura y demás disciplinas artísticas. Mi punto de partida no serán solo los conceptos, sino mi propia experiencia a partir de un vínculo creado desde la integración entre danza y sociedad. Antes que todo, somos cuerpo. La danza nos brinda la posibilidad de mejorar la calidad de vida, la cohesión y las relaciones entre las personas a través de la creatividad. Y es que bailar, además de mover el cuerpo y reproducir ritmos y formas, pone en marcha nuestra historia corpórea, que está construida por los contextos que ocupamos y que a su vez han dado forma a lo que somos. En diversas comunidades, los cuerpos se han vulnerado, han sido obligados a callar, se han explotado o han sido invisibilizados. Entonces surge la necesidad de rebelarse y dar forma a un acto político a través del movimiento, de la autopermisión a moverse con libertad. Con estas consideraciones, la danza no surge solo en el escenario. Toma lugar cuando una persona se reconoce como un cuerpo que tiene el derecho a expresarse y ser escuchado. Debemos tomar conciencia de que previamente a convertirnos en estudiantes, antes de ser creadores, docentes, artísticos y peones de la cultura, somos un cuerpo impregnado de experiencias y saberes, para comprender que nuestro cuerpo se constituye en un primer territorio o en nuestro primer territorio político y social. Además de la historia personal, en el cuerpo se escriben la violencia estructural, la desigualdad, la memoria familiar, el deseo, el miedo y la resistencia. Cuando la danza sale del teatro, si queremos encontrarnos con una cultura viva, entonces debemos salir de los espacios escénicos convencionales. Es así como comprenderemos que no vamos a llevar la cultura a los territorios que queremos transformar. Vamos a encontrarnos con la misma cultura. La educación dancística formal nos ha enseñado que la danza pertenece a ciertos espacios acondicionados expresamente o de especialidad para llevar a cabo el acto escénico performático. Pero cuando entramos a la comunidad, todo cambia. Al adentrarse en un barrio, una escuela pública, un mercado, una explanada de alcaldía, una cancha o cualquier espacio susceptible de ser intervenido, la danza se aleja de esa conceptualización formal. Convertimos un objeto de consumo cultural en encuentro, diálogo, reflexión, refugio y territorio de expresión. En estos no lugares que nosotros al llegar ahí convertimos en lugares de encuentro comunitario, nos hemos encontrado con personas que nunca han visto danza en vivo, por ejemplo. Personas que nunca se sintieron convocadas al mundo del arte. Personas que viven en contextos de precariedad, violencia o exclusión. La transformación no siempre es inmediata. Aunque casi siempre deseamos que los cambios sociales se perciban de manera inmediata y de forma masiva, la mayoría de las veces la comunidad experimenta transformaciones silenciosas, imperceptibles al momento, pero con una profundidad real que permea a los seres y perdura en el tiempo. Como el niño que ya no se esconde atrás, un adolescente que deja de odiar su cuerpo, un adulto que por primera vez se permite jugar con libertad, una persona
que descubre que puede hacer contacto con los demás sin miedo. Aspectos todos importantes en la transformación social, aunque no lo escuchemos en los informes estadísticos o en las redes sociales. Son cambios que ocurren en el cuerpo como resultado de la potenciación de la función del arte como herramienta para la transformación que va más allá de la mera experiencia estética. Mi experiencia en la Escuela de Danza Contemporánea del Centro Cultural Olin Yolistli. Quiero hablar también desde una experiencia muy concreta que forma parte de mi vida y de mi práctica dancística profesional. La Escuela de Danza Contemporánea del Centro Cultural Olin Yolistli, la cual pensamos, de la cual soy cofundador junto con la maestra que está aquí, la maestra Consuelo, la pensamos como una iniciativa académica alternativa inclusiva, a diferencia de las escuelas formativas profesionales subvencionadas por el Estado que ya existían en la Ciudad de México. La Escuela de Danza Contemporánea del Centro Cultural Olin Yolistli surge como un propósito muy claro de servicio a la población, brindar acceso a la formación profesional en danza contemporánea a una comunidad con características diferentes a las de las escuelas oficiales ya establecidas, como mencioné, en la Ciudad de México. Esta novedosa perspectiva abrió la posibilidad de establecer en una institución con una actividad académica y cultural ya prestigiada, una escuela de danza que entendiera la danza no solo como una creación estetizante, sino también como una herramienta fundamental para el desarrollo social. La escuela tomó un camino diferente, observando la formación de bailarines como un hecho de grupo que parte de la colectividad, que aporta una mirada diferente al fenómeno estético y coyuntural en un lugar muy significativo como es el Centro Cultural, el SECOI, que durante muchos años negó el lugar a la formación dancística profesional. Entre los puntos más importantes que consideramos que debían cambiar, ya que las instituciones especializadas los perpetuaban, son los cuerpos hegemónicos, las trayectorias privilegiadas y los accesos económicos específicos. Tenemos la convicción de que estos perfiles niegan el acceso a la formación dancística profesional a una gran parte de la población con un gran potencial y diferentes condiciones para desarrollarse en el campo profesional de esta disciplina. El diseño y fundación de una escuela con estas características se constituyó en un acto de resistencia, aceptación a la diversidad de los cuerpos mexicanos y el convencimiento firme de que la danza no es propiedad de una élite. Llevar la danza a las comunidades. La escuela, conformada por un cuerpo heterogéneo de estudiantes y docentes de orígenes, como decía la maestra, y clases sociales diversos, ha tenido como uno de sus objetivos desde su fundación llevar la danza a espacios apartados del corredor cultural centro-sur de la Ciudad de México, donde es raro, en estas comunidades es raro encontrar proyectos de esta naturaleza. En esta aventura nos hemos encontrado con espacios precarios, falta de recursos, pero también con una riqueza humana inmensa. Presentar la danza contemporánea en estos contextos ha producido un intercambio o intercambios muy enriquecedores con las comunidades. Se han generado situaciones de soporte mutuo. En estos lugares no necesitamos grandes escenarios, no necesitamos grandes presupuestos, se necesita presencia, escucha y constancia. Educar el cuerpo. En nuestro contexto académico, la educación dancística no se limita a las técnicas corpóreas propias del campo de la danza contemporánea. No es suficiente con proporcionar las herramientas que permiten al cuerpo realizar una excelente ejecución. En nuestra escuela nos ocupa enseñar desde el cuerpo, y esta propuesta contempla el autocuidado, el respeto, la escucha, los límites, la presencia y la identidad. El objetivo no es formar bailarines, sino personas sensibles, más críticas, más conscientes de sí mismas y de su entorno. Llevar nuestra danza a la comunidad es por sí mismo un acto de democracia y resistencia. Nos resistimos a perpetuar la idea de que el arte es un lujo, la idea de que solo algunos cuerpos son válidos, la idea de que la danza es solo entretenimiento. Además de interpretar y expresar las ideas de los coreógrafos y las coreógrafas, cuando un cuerpo baila en un contexto de exclusión,
declara que su historia también importa. Es un cuerpo con voz propia y al moverse también está creando. La comunicación, la danza. La comunicación también ocupa un lugar importante en mi trabajo. Además de la labor creativa y pedagógica, he creado un podcast dedicado a la problematización y reflexión de la práctica dancística. En él damos presencia a una pluralidad de voces que se expresan, piensan, cuestionan y viven la danza desde diversos territorios. En esta plataforma que coadyuva a visibilizar las situaciones que habitamos quienes hacemos la danza desde uno u otro lugar, emerge de una necesidad que la disciplina nos urge a cubrir. La danza no solo se baila, también se piensa, se cuestiona y se conversa. En el podcast, además de reflexionar sobre las cosas positivas que nos ocurren, también hablamos de precarización laboral, violencia dentro del campo, centralismos, falta de apoyos, invisibilización y procesos creativos reales. Porque educar para transformar el campo dancístico, además de celebrar lo que nos hace brillar, también implica nombrar lo que nos duele. El arte no es la solución total, pero acompaña. Me es imprescindible mencionar con toda sinceridad que el arte no reemplaza las políticas públicas, ni resuelve la desigualdad de una manera inmediata, pero su acompañamiento ayuda a sostener, nombrar, abrir grietas, respirar profundo e imaginar futuros distintos. Aunque la danza no lo soluciona todo, sí cambia la manera en que vemos al mundo, cómo lo enfrentamos y cómo nos observamos a nosotros mismos. La comunidad como parte activa y no como beneficiaria. Ya he mencionado que hay que mirar la comunidad no como un lugar de carencia, sino como un lugar de creación. Con ello quiero decir que es posible cambiar la lógica del asistencialismo y dejar de contemplar a los públicos comunitarios solo como receptores de proyectos. La comunidad también crea, propone, transforma, decide y cuestiona. Nosotros no solo llevamos la danza a la comunidad. La danza se transforma a través del encuentro entre la comunidad y los cuerpos. La danza como lenguaje. La danza es un lenguaje no verbal que permite expresar a través de los cuerpos deseo, memoria, dolor, placer, futuro e identidad. Y cuando se logra el acto simbólico de la comunicación en comunidad, el tejido social comienza a transformarse desde lo más profundo. Me gustaría cerrar con una idea que me ha acompañado durante todo mi quehacer dancístico. La danza no transforma a la sociedad por arte de magia, pero transforma los cuerpos. Y si los cuerpos cambian, nuestras miradas también lo hacen. Abogar por la educación artística no es un capricho, es sostener la dignidad de los cuerpos, la voz comunitaria y el derecho a imaginar y aspirar a otros mundos posibles. Muchas gracias.